no hay estudios sobre verdaderamente cómo los alumnos pueden aprender historia. Hay estudios generales, ¿sí? Y estamos usando algunas teorías medio obsoletas. Yo encontré, y lo puse para didáctica de la historia, un video de Carretero. Yo no vieron, tengo así como una cosa, pero bueno, igual reconozco cuando las cosas son interesantes. Así que por ahí, si quieren, en algún momento se los comparto para que lo escuchen, porque me parece que es una mirada desde la psicología cognitiva bastante interesante sobre la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Así que lo voy a buscar, lo voy a sacar de Moodle, sí, para compartírselos. Yo lo que creo, disculpen, es que hay que jugar más, aunque uno pueda llegar a... Yo a veces les digo, mira, esto no es historia exacta, a veces se corre cuando uno quiere hacer un juego o algo con la didáctica un poquito, se aclara. Considero que todos los alumnos, mis alumnos, aunque tengan 13 años, pueden ser, tienen todo el derecho a tener una ciencia, a tener una buena educación, una buena clase de historia, certera, con rigurosidad, pero a la vez amena. Y bueno, creo que nos olvidamos lo que es jugar también con los chicos en secundaria. Hay que jugar, eso considero yo. Hay que jugar, hay que animarse a cambiar de roles, a moverse. Yo creo que también es cuando mejor resultado me dio. Sí, yo creo que también nos olvidamos de dialogar. Hay mucha gente que va al aula, dicta una materia y se va. Y yo siempre digo que hay gente que, si en vez de alumno tuviera lavarropa, nunca se daría cuenta. Porque no los mira, ¿vieron? Va, da su clase y se va. Entonces no los mira, no sabe qué les pasa, no se fija por qué uno tiene el brazo en cabrestillo. Entonces, hay que ver. Y además también porque los estudiantes en la escuela secundaria atraviesan distintos profesores y profesoras. Entonces, también tiene que ver con eso, y a todos seguro nos ha pasado, bueno, pero usted quiere esto, pero al final yo el año pasado estudiamos de memoria y ahora usted me dice que piense. Entonces, bueno, también ahí uno entiende ese tipo de cosas, ¿no? Y romper esos paradigmas es muy difícil. Digo, se puede, lleva mucho esfuerzo. Y también otra cosa que es reconocer algo que todos sabemos, pero que cuando estamos cargados de horas nos olvidamos, que todos los cursos son diferentes y todos los alumnos aprenden de manera diferente. Entonces, preparamos una clase para segundo A que la repetimos en segundo B de una escuela y en segundo H de otra. Y en una nos va bárbaro, en la otra nos fracasa y en la otra salimos enojados. Entonces, también perdemos de vista esto. Y la dinámica del trabajo nuestro como profesores taxis tiene que ver también con esta falta de tiempo muchas veces para recapacitar, para pensar, para generar cosas distintas y cosas nuevas en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, es un combo todo esto que nos va a llevar a reflexionar sobre un montón de cosas, y creo que, bueno, ustedes lo han ido explicitando, que la maestría les ofrece algunos espacios de reflexión entre ustedes, con los profesores, con la bibliografía, y lo ideal es que ustedes puedan entrar en diálogo con la bibliografía y en discusión con la bibliografía. No hay problema en que ustedes digan, a mí este autor no me gusta por tal, tal y tal cosa, porque no tiene que ver con lo que a mí me pasa, porque está fuera de la realidad. En cambio, me parece interesante porque las categorías que me plantea me ayudan a pensar algunas cosas de mi práctica. Entonces, eso, la verdad es que me parece que es una herramienta que intentamos ofrecerles desde la maestría. No que se enamoren de los autores, pues nosotros tampoco, pero sí que puedan dialogar con los autores y llevarlos a la realidad de la práctica de cada uno. Entonces, por ahí va la cuestión. Andrés dice, la creatividad didáctica y historiográfica del docente para desenvolverse mejor con los temas, jugar más con el tema y de esa libertad derivar mejores prácticas. Bueno, coincido con Betina, los docentes manejamos saber histórico que no tiene por qué ser exacto, sino que tiene que ser significativo,
para una didáctica. El saber histórico es asumir que uno maneja hipótesis totalmente, pero a ver, acá hay una cuestión. Si nosotros hablamos de construcción didáctica del conocimiento histórico, que es de lo que hablamos en lugar de la famosa transposición didáctica, estamos hablando de que estamos construyendo historia en el aula. Si estoy construyendo historia en el aula con los alumnos, definitivamente no es un saber exacto. La historia académica tampoco es un saber exacto, si no, no habría tantas corrientes historiográficas. Entonces, esa es un poco la cuestión. Si yo estoy hablando de transposición didáctica, ahí estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que bajo un resumen de la disciplina. Entonces, juguemos con esa diferencia, digo, de qué lado decisión didáctica, que es una adaptación del saber científico, o de la construcción didáctica del conocimiento histórico en la escuela. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer transposición didáctica en matemática, en física, donde el teorema de Pitágoras, si lo tengo que enseñar, se los resumo un poco, pero sigue siendo el teorema de Pitágoras. La gran ecuación de la universidad, que me da el resultado de una suma, la tengo que resumir en 2 más 2, que es igual a 4, que es de memoria. Eso está vinculado con la transposición didáctica. Yo no enseño historia así. Entonces, la historia es una construcción y en eso estamos, pero totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces ahí dejemos de lado a Yevalar con la transposición didáctica que no nos aplica y vayámonos para el lado de Yerbel con la construcción didáctica del conocimiento histórico de una disciplina escolar. ¿Sí? Para los que recién empiezan, espero que no sea medio chino esto. Después lo vamos a ir trabajando a lo largo de los seminarios. Parece como raro, ¿no? ¿Qué dice? Si a mí me enseñaron la transposición didáctica. Bueno, pero fíjense quién se las enseñó, ¿eh? Bueno, eso era cuando cursamos con la gente de Ciencia de la Educación. La didáctica general aplica, no, en serio digo, la didáctica general aplica los desarrollos de las didácticas específicas, los generaliza en todas las didácticas. Lo que pasa es que después cuando uno está en una didáctica específica se da cuenta si eso aplica o no aplica. Esa es una de las eternas discusiones. Bueno, nos faltaban algunos para presentarse, Miguel Caputo, que lo vi por ahí. Está. Nos faltaba Mónica Daldobo, que no sé si está. Hola, buen día. Buen día. Patricio, también nos faltabas. Bueno, me presento. Mi nombre es Patricio Finoli. Soy egresado del Joaquín B. González. En la actualidad no estoy haciendo prácticas docentes. La idea un poco de la maestría, dentro de tantas que investigué y estudié para hacer, fue la que me pareció más enriquecedora y por lo menos más problematizadora en relación a la enseñanza de la historia, que es lo que quiero encarar, poder volver al aula y desarrollar un poco mi carrera en el ámbito tanto académico como educativo. Simplemente eso. Bien. Miguel Caputo dice, se me agotó la batería de la cámara. Bueno, por ahí en la próxima clase, Miguel, o si querés escribir algo. Julián Guicio, me falta que estaba por ahí también. Me quedaron los tímidos, vieron, para acá, para el final. Demián, me vas a tener que ayudar con tu apellido si estás. María Belén Leconte. Eliana Chechel. Inesa. Hola. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, Eliana, sí, te escucho. Mi dúo dinámico ya había notado que bueno, que estudiamos en el Instituto de Formación Docente número 1, en Abuelas de Plaza de Mayo. Somos ayudantes de Rubén Lazo, de cuarto año Historia, de la carrera, bueno, de Historia.
Trabajo en una escuela en Banfield. Y bueno, nada, ayudantías y trabajo, tengo muchas horas, por suerte, y bueno, llenos de trabajo, acá acostumbrándonos con la virtualidad, haciendo trabajo también de preceptores, así que, pero bueno, bien, con la maestría es mi anteúltimo seminario, vengo trabajando el contexto encierro en todos los trabajos de maestría, porque bueno, la idea es ir trabajando y sacándolos con respecto al trabajo final, como hablaba Gustavo hace un rato. Así que bueno, nada, contenta y bien, me gustó bastante. La cursada presencial, bueno, también como vos decís, es otra cosa totalmente diferente. Me gustó muchísimo y bueno, ahora la virtualidad más o menos, porque me cuesta mucho, dado que tampoco tengo los medios para, o sea, internet es el básico y entonces me cuesta muchísimo, mucho trabajo, bueno, realizado desde un celular, así que bueno, acostumbrándonos, ¿no? Bueno, Sí. solo eso. Sí. Julián, Belén, sí, Hola. Después leo lo de Julián. Está bien. Bueno, mi nombre es Belén, también soy egresada de la Universidad de La Plata, ahí junto con los compañeros Juan Andrés y Ana Ruth, que no la llegué a conocer por allá. Y bueno, arranqué el año pasado también esta maestría, con el objetivo siempre de seguir repensando la enseñanza de la historia. No hace mucho, hace 4 años, me recibí, así que bueno, con esas ganas de seguir redescubriendo y sobre todo repensando la enseñanza de la historia. Estoy trabajando en escuelas secundarias, en el ámbito privado y en un instituto de terciario, en una materia que se llama Ateneo de las Ciencias Sociales. Así que bueno. Bien. Tengo 2 mensajes, uno de Julián Guicio. Dice: hola, soy Julián Guicio, profesor de Historia egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Conocí la maestría por recomendación de la profe de la residencia, que supongo que debe ser Laura Sánchez. Ingresé en agosto de este año, este es mi segundo seminario. Y Miguel Caputo, soy profesor egresado del IES Alicia Moro de Justo en 2017. Solo pude trabajar en el plan Fines. Comencé este seminario en el segundo cuatrimestre de 2018, pero solo pude concurrir un solo sábado. De acuerdo, Miguel, no es que sea rencorosa, soy memoriosa. No, porque yo vieron un listado y después cuando vuelvo, cuando doy el presencial, que me quedo el fin de semana, cuando vuelvo, empiezo a revisar, uy, ¿qué habrá pasado? Entonces vieron ahí, por eso de algunos me acuerdo. Así que ahora espero cursarlo virtualmente. Bien. Bueno, me queda alguien más. Por acá, Inesa, que no sé si está. Demián. Leandro Seoane. Damián Valla. Y tengo un apellido, no tengo el nombre, Biublioment. No sé si está. ¿De los que nombré a nadie? Me están engañando ustedes, ¿eh? Leandro Seoane, hola, sí, me dice. Yo me presenté arriba. Ah, mira. ¿Te leí, Leandro? Sí, bien. Bueno, ¿no me queda nadie más? Entonces, ¿están seguros que no me están engañando? ¿No se me escapa nadie? ¿No están encubriendo a nadie que no se haya presentado, verdad? Bueno, voy a mostrarles, si el Meet me deja, este texto, ¿lo están viendo? Ahí está cargando, me parece. ¿Sí? ¿Cargó? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Bueno,
Este texto tiene la fundamentación de este seminario y yo les marqué aquí con negrita lo que me parece más importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo que en este seminario vamos a trabajar en la presentación y en el análisis crítico de estrategias y marcos metodológicos para abordar la investigación en la enseñanza de la historia. Y esto está asociado a lo que yo les decía recién, de que vamos a empezar a hacer o a ver si podemos hacer algún marco teórico metodológico para un tema que ustedes elijan y que preferentemente sea el tema de investigación que ustedes van a defender al final de la maestría. ¿Cuál es el interés? El interés es que ustedes desarrollen una conciencia y se resuelvan como investigadores, porque el rol de la investigación es inherente a la práctica. Y para esto, una de las cosas que a mí me interesa que ustedes lean es un texto que les puse de Rusen sobre la investigación en ciencia de la historia y el caso alemán que después les voy a comentar. Se los puse sobre todo para quienes no cursaron el seminario de innovaciones didácticas y que empiezan ahora, para que tengan una idea de cómo, desde la percepción de Rusen, la investigación y la enseñanza son inherentes a la historia. Lo que pasa es que cuando la historia comenzó a plantear su idea de ciencia seria, con un método histórico, etcétera, etcétera, se abrazó más a la metodología de la investigación y dejó de lado la enseñanza. Entonces, sabemos que la enseñanza ha sido un problema siempre porque es muy difícil establecer conclusiones generales y definitivas sobre la enseñanza. Entonces, la enseñanza quedó recluida en la escuela, como algo propio de la escuela. Y lo que Rusen propone, en realidad, en ese artículo, es que la historia recupere la enseñanza. Y vinculando esto con la didáctica de la historia, por eso nosotros hablamos de que la didáctica de la historia es una didáctica específica, que está en el campo de la historia, vinculada con la historia y con la metodología de la investigación. Es una de las patas de la historia. No está en el campo de la educación separada de la disciplina. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la historia se nutre de la disciplina. Tiene que tener un contacto, y tiene de hecho un contacto directo con la disciplina. Entonces, el rol de investigación es inherente a la práctica, pero también es inherente a la historia, porque yo investigo sobre algo, y ese algo es la historia, es la enseñanza de una disciplina. Y esa enseñanza de esa disciplina tiene que ver también con los marcos teórico-metodológicos de la disciplina y con la estructura disciplinar. No es lo mismo enseñar historia que enseñar matemática. Entonces, si no sé la disciplina, no la puedo enseñar, pero solo con enseñar tampoco resulta si la enseñanza no tiene una base disciplinar. Ustedes van a leer en algún momento de la carrera textos de Ana Zavala y de Pilar Maestro, y en realidad una de las cosas interesantes que nosotros rescatamos de estas dos autoras es que para enseñar tengo que saber la disciplina, pero solo con saber la disciplina no puedo garantizar tener prácticas de calidad. Entonces, la didáctica de la historia es una amalgama, dice Pallés, de didáctica e historia. No es que una va delante o detrás de otra o a la par, sino que tienen que ser una amalgama. Y esto es un problema porque en realidad en las universidades lo vivimos como cosas separadas. Tenemos una carga disciplinar muy fuerte y alguna materia de didáctica de la historia por ahí separada de todo. Entonces, si es interés de este seminario, el rol investigativo del docente, que es inherente a la práctica, que la práctica es un objeto de investigación de la didáctica de la enseñanza de la historia, que el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre puede ser investigado, y en ese sentido nosotros vamos a hacer hincapié
en estas dos cuestiones que yo les marqué acá, que la práctica de la enseñanza es un objeto de investigación y que el docente es un docente investigador, y que esas investigaciones que realiza sobre la práctica, de alguna manera retroalimentan la práctica. Entonces, aquí es donde podemos poner nosotros la figura de la reflexión sobre la propia práctica. Profesora, y en ese sentido también la idea de entrenarnos en la investigación y de saber hacer investigación nos va a permitir, en este caso, en este intento que tenemos nosotros de renovar la enseñanza de la historia, enseñarle a nuestros estudiantes a pensar históricamente, porque si nosotros no somos formados en la investigación o en los pasos de la investigación, en este caso de la historia, muy difícil se nos va a hacer después tratar de enseñar algo que no sabemos o algo en lo que no estamos entrenados. Exacto. Incluso en los planes de estudio de los cuartos y quintos años que hay que armar proyectos de investigación también. Entonces, bueno, esto digamos que es un círculo, es una especie de círculo. Lo que es interesante rescatar también acá es que a nosotros siempre nos hablan de, en los trayectos universitarios o de institutos superiores, de la cuestión de reflexión sobre la propia práctica. Y en realidad la reflexión sobre la propia práctica no es solamente, uy, bueno, me parece que la clase me fue mal, capaz que debía haber hecho tal cosa. No es solamente eso, sino que también uno pueda ser investigador de su propia práctica. Verdaderamente a nosotros nos falta esto. Ana Zavala tiene un grupo en Uruguay desde hace muchos años que hacen investigación sobre la propia práctica. Entonces trabajan con narrativas propias sobre clases que dan, y en esas narrativas se puede observar claramente qué teorías subyacen debajo de la práctica. Profe, sí. Le comento que yo en la maestría en prácticas que hice en la Universidad Nacional de Rosario, mi tesis de maestría se llamaba justamente la construcción del conocimiento profesional docente en las prácticas preprofesionales de los estudiantes del profesorado en historia. En este caso eran de los estudiantes del profesorado en historia de la UNAF. Y trabajé con uno de los instrumentos de recolección de datos que trabajé justamente fueron las narrativas de los practicantes, donde, bueno, ellos nos contaban tanto las experiencias positivas, negativas, todo tipo de experiencias que pasaron en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, y fuimos analizando en esas narrativas cómo subyacían estos saberes o estos conocimientos profesionales docentes que fueron construyendo a partir de la práctica. Bien. Eso tiene que ver con esta investigación sobre la propia práctica. Vamos a ver también bastantes textos sobre investigaciones en distintos lugares, en América, en el resto del mundo, y vamos a ver también ejemplos de investigaciones para analizar la metodología de investigación que se utiliza. Una de las posibilidades es justamente el análisis de las narrativas o de las reflexiones de practicantes o de profesores nobles o de profesores, como para ver qué es lo que subyace. A mí me resulta bastante esclarecedor una idea sobre la cual ha trabajado Ana Zavala en relación a que el docente es autor y actor de su propia práctica. Y ella toma la idea de Paul Ricoeur de la práctica como texto. Entonces, parte de la idea de que si nosotros observamos una práctica o leemos la narrativa de una práctica, podemos ir observando como si fuera un texto qué es lo que subyace debajo de esa práctica, cuáles son las concepciones del docente, cuáles son las concepciones respecto de sus alumnos, respecto de la historia que tiene que enseñar, de cómo la enseña, etcétera, 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 y también cuáles son sus percepciones respecto de lo que es la enseñanza de la historia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar algunos trabajos en este sentido, en estas dos líneas respecto de la práctica como objeto de investigación, pero también del docente como docente investigador, que es una categoría interesante para aprender con H en el medio, ¿no? Para
para incorporar, para hacer carne también. Entre los objetivos generales de este seminario, bueno, dos que son reconocer las corrientes contemporáneas de investigación en ciencia de la historia, que están vigentes y que podemos hacer un análisis crítico de ellas, y analizar las metodologías de investigación partiendo de sus supuestos teóricos, ¿no? De lo que subyace debajo de esas metodologías y de la posibilidad de aplicarlas y reflexionar sobre ellas en situaciones de aula concreta, que es la idea del trabajo final de la carrera de ustedes, ¿no? Tomar experiencias, hacer investigación y poder analizar algunas cosas que se formen parte de la realidad de la enseñanza de la historia. ¿Cómo va a ser la organización del trabajo nuestro? Y ahora se los voy a ampliar con un cronograma. La idea es que los viernes a la tarde podamos enviar el material bibliográfico para su lectura y análisis. Yo no se los envié porque no quería que estuvieran todos leyendo ahora. Entonces, sí se los voy a enviar, ni bien terminemos este encuentro, para que ustedes lo puedan tener. En principio se los voy a enviar por mail. La bibliografía está toda disponible en internet. He estado buscando que estuviera disponible, excepto un texto que voy a escanear y se los voy a enviar. El miércoles, jueves y viernes vamos a tener actividad en el foro. Vamos a empezar el miércoles con una problemática o con una pregunta, y la idea es que ustedes puedan leer los textos, vincularlos con la pregunta y vincularlos con experiencias propias, y que puedan participar en el foro en ese sentido, primero rescatando lo que les parece importante del texto y luego vinculándolo con la experiencia propia y con una opinión fundamentada, que puede ser, no sé, esto lo comparo con tal texto, o esto no me sirve porque en mi realidad existe esto y esto, o me gustaría aplicarlo. Y el sábado hacemos la recuperación de lecturas y la presentación del nuevo tema, y esto puede ser por plataforma UNTRES virtual o por videoconferencia de Google Meet. En principio yo les decía que había pensado en las videoconferencias para el 17 y el 31, y dejamos en el medio un sábado entre cada encuentro, pero por supuesto esto depende de la necesidad de ustedes de comunicación o de comentar o de preguntar, y entonces ahí podemos abrir encuentros en esos dos sábados. ¿Cómo se aprueba el seminario? El cursado con la entrega de un trabajo, y esto es lo que le decía hoy, que el trabajo debería tener un formato de marco teórico-metodológico de un tema o de un problema de investigación, y si ustedes ya tienen un tema de investigación, sería buenísimo que pudiera ser sobre ese tema, que empecemos a trabajar en ese tema de investigación. Les dejo de compartir para mostrarles, para compartirles ahora el cronograma. Acá tengo 800 ventanas abiertas, ¿vieron? Bueno, ahí lo están viendo. Bueno, el cronograma, como ven, tiene miércoles, jueves y viernes, foro. El miércoles abrimos el foro con alguna pregunta. Estamos acá, nosotros, en el sábado 3. Y tenemos la presentación del seminario, la organización del trabajo, la presentación de la unidad 1. De la unidad 1 vamos a tomar la primera parte, que es la razón de ser de la investigación en didáctica de la historia, la relación entre investigación y enseñanza de la historia y conceptualización. Nosotros vamos a partir el miércoles de un problema, que es cuál es la razón de ser o la importancia de la investigación en enseñanza de la historia.
este problema o esta pregunta debería atravesar las lecturas de los textos, que son estos. Entonces, vamos a trabajar una entrevista a Prats que hace Rodríguez Pérez, que el título es ¿Es posible un ámbito de investigación en didáctica de la historia? Un trabajo de Prats, Enseñar historias, notas para una didáctica renovadora. Es un libro enorme, entonces vamos a leer únicamente la tercera parte. Un artículo de Miralles Martínez sobre la investigación en didáctica de las ciencias sociales. Uno de Pallés con Enríquez, la investigación en didáctica de la historia. Y este último de Audiller, que les decía que no está online, así que lo voy a escanear y se lo voy a mandar, que es Investigaciones en didáctica de la historia de la geografía de la formación cívica y la formación docente. Esta bibliografía nos tiene que ayudar a pensar esta pregunta y nos tiene que ayudar a empezar a resolver esta primera parte de la unidad 1. Entonces, el miércoles 7 de la semana que viene, abriremos el foro con el problema ¿cuál es la razón de ser o la importancia de la investigación en ciencia de la historia? Vamos a trabajar en el foro cada uno cuando pueda, el 7, el 8 y el 9, y el 10 vamos a estar recuperando y eso que ustedes fueron trabajando en los foros, que por supuesto yo voy a ir interviniendo esos 3 días, y vamos a trabajar en la presentación del resto de la unidad que se las escribí aquí. Temas y problemas de la investigación en ciencia de la historia, perspectivas teórico-metodológicas de la investigación en ciencia de la historia, en el mundo anglosajón, en el de habla francesa, en Italia, en España y en Latinoamérica. Vamos a tener bibliografía sobre estos aspectos, posiblemente ahí nos dividamos en grupo para leerla. Y luego, el miércoles 14, vamos a trabajar sobre un problema, que estaba acá, perdón, que es las líneas de investigación tienen relevancia e impacto en la enseñanza de la historia. Entonces, trabajaremos en el foro con la bibliografía. El 17 recuperaremos lo trabajado y presentaremos el tema nuevo. Ahí tenemos pensado un encuentro virtual y presentaremos el tema y la bibliografía de la unidad, de la primera parte de la unidad número 2, que es la práctica docente como objeto de investigación. El problema que a mí se me ocurre presentar aquí es si puede el docente ser autor, actor e investigador de la práctica. Y acá yo tengo una propuesta para hacerles, que es empezar a trabajar en el proyecto de evaluación final. Ensayar estrategias de investigación y empezar a pensar un tema en el que me gustaría trabajar, en el que pueda trabajar la escritura de las propias prácticas, escritura de los demás, la observación etnográfica como para analizar algunos aspectos de la clase de historia, hacer entrevistas para permitirme pensar o observar las representaciones de los alumnos y las concepciones de los docentes. Estas cosas podemos hacerlas online o pueden hacerlas online utilizando Google Docs y trabajando con sus propios alumnos, con algunos colegas y también trabajar algún aspecto de investigación didáctica para construir análisis de casos. La idea es que el seminario pueda tener un trabajo que sea aplicado a situaciones reales de enseñanza o de aula. El 21 del 10, entonces, tendríamos el foro con esa problemática, si puede el docente ser actor, autor e investigador de la práctica, y empezaríamos a trabajar individualmente ese ensayo para el trabajo final. En el foro podríamos empezar a plantear la bibliografía y podríamos empezar a analizar cómo va evolucionando ese ensayo para el trabajo final y cuál es el aporte de la bibliografía
para ese ensayo del trabajo final. El sábado 24 estaríamos recuperando todo esto, presentando la unidad 3, que tiene que ver con el docente como investigador de los procesos del aula, ¿sí? Fíjense que acá nosotros estábamos hablando de la práctica como objeto de investigación, ¿sí? Y aquí, en la unidad 3, estamos hablando del docente como investigador de los procesos del aula. Y entonces aquí haríamos hincapié en la investigación como tarea del desempeño profesional docente. Y el problema sería si hay un impacto de la investigación en didáctica de la historia en la enseñanza real. Y aquí podemos seguir trabajando también en ese ensayo que empezamos la semana anterior, o podríamos verdaderamente volcar el tema hacia la figura del docente. En lugar de centrarlo en la clase, centrarlo en el docente. Esto es lo que ya les puse anteriormente, y el 28, que sería la última semana, trabajamos en el foro con ese problema respecto de si hay impacto de la investigación en didáctica de la historia en la enseñanza real, y sobre el ensayo para el trabajo final. Esto lo trabajamos en el 29 y el 30, y el 31 hacemos la recuperación, integración y el cierre del tema con las conclusiones de todo lo trabajado. ¿Sí? ¿Se fueron o están ahí? ¿Se entiende la dinámica? Se entiende perfecto. Cuando yo puse, yo me resistí, discutí conmigo mucho respecto del encuentro de los sábados, porque en realidad para esa dinámica me quedaba mejor el viernes el encuentro y el sábado ya cargar el material, porque me parecía que les daba como más tiempo para las lecturas y preparar la participación en el foro. De todos modos, a partir de la semana que viene, lo que pensaba hacer es cargar igual el material el viernes, ¿sí? Aunque ustedes no lo toquen porque van a estar trabajando en el foro del tema anterior hasta el viernes, supongan al mediodía, ¿sí? Entonces, pero que lo tengan disponible ya el viernes a la tarde para tenerlo el sábado, etcétera, etcétera. Viviana, esperen que se me... Viviana dice que es profesora de historia egresada de la Universidad de La Plata. Me acerqué a la maestría para poder profundizar y modificar mi conocimiento y prácticas de la enseñanza y seguir aprendiendo. Bueno, no le funciona el micrófono. Andrés me pregunta si subo el programa a la plataforma, el programa o el cronograma, Andrés. No te entendí. Bien, bueno, se lo subo. Tómenlo como provisional porque en función de cómo vamos lo puedo ir modificando, ¿sí? Entonces, sí, no hay problema. Les puedo subir el cronograma y si quieren les puedo subir también lo que les compartí de la materia, y les termino de compartir lo que les estaba mostrando de la clase 1, del encuentro 1, que no se los mostré porque quería mostrarles antes el cronograma. Entonces, la presentación de la propuesta de trabajo en este primer encuentro virtual es la siguiente. Aquí están los contenidos de la primera parte de la unidad. En cada uno de los encuentros, y si incluso el sábado que viene no tenemos encuentro virtual y tenemos plataforma, también yo les voy a subir lo mismo con los temas. Aquí está el problema que ustedes también tienen el cronograma, las actividades del foro que les comentaba, que son recuperar los aspectos destacados de los textos, teniendo en cuenta la problemática presentada, establecer vinculaciones entre los textos y ofrecer una opinión fundamentada y ejemplos extraídos de la propia experiencia, vinculándolos con las lecturas, ya sea por adhesión
o por oposición. Y aquí están las lecturas, así que esto yo se los puedo mandar si quieren ahora por mail para que lo vayan mirando. Las lecturas, la de Racen que les comentaba, está en portugués, porque él trabaja bastante en Brasil, pero igual quienes puedan leerlo sería interesante, no es tan difícil para leer. El texto de Rodríguez Pérez, que es la entrevista a Prats, que sí me parece que es interesante que no la pierdan de vista, sobre todo porque Prats es uno de los pioneros, no se murió, es uno de los pioneros de la innovación en la enseñanza de la historia en España, y en la primer parte del texto va contando cómo fue ese proceso innovador y cuáles fueron los distintos grupos que se fueron formando y que eran profesores de secundario que empezaron a agruparse para generar una innovación en la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias. Y cómo luego todo ese movimiento empezó a llegar a las universidades y se empezaron a crear en algunas universidades como Barcelona las cátedras de didáctica de la historia. ¿Sí? Entonces también habla bastante respecto de la construcción del campo en España, que es un poco la inspiración, digamos, que de alguna manera se siguió aquí. ¿Sí? Las cátedras de didáctica de la historia en Argentina datan más o menos de entre la década del 80 y la década del 90. ¿Sí? Entonces, y cómo ellos, a partir de esas universidades, de esas cátedras, han ido trabajando en la formación de recursos humanos. Y una de las cosas que me interesa que presten atención ahí, que nosotros de alguna manera lo hablamos hoy a la mañana y se ve en la maestría, es la importancia de la formación académica de los grados de maestría y de los grados de doctorado para la formación de recursos humanos en enseñanza de la historia. Entonces eso no lo pierdan de vista porque es una cuestión interesante y central en esta entrevista que se le hace a Prats. Y también entre quienes formaron parte de los grupos innovadores en España, en el posfranquismo, está por ejemplo, López Facal, que ustedes saben que es profesor de la carrera, algunos lo han tenido, Raimundo Cuesta, Rafael Valls Montés, ¿sí? Y Rafael Valls Montés es una figura interesante que tampoco hay que perder de vista, porque él empezó a trabajar en España una categoría que a mí me parece muy importante para la investigación en la enseñanza de la historia, y sobre todo algunos de ustedes comentó algo sobre los manuales, sobre estudios de manuales, porque él menciona la categoría historiografía escolar, ¿sí? Que no es manualística. Entonces, la cuestión de la historiografía escolar es un tema que no tiene desarrollo acá en la Argentina, al menos todavía. Es una categoría que ha pasado totalmente inadvertida y que a mí me parece que es una categoría innovadora porque nos permite ver en los textos escolares cuál es la historiografía escolar y qué características tiene esa historiografía escolar, ¿sí? ¿Y cuál es la incidencia de esas categorías de la historiografía escolar en la enseñanza de la historia, aún cuando los profesores no utilicen manuales escolares? ¿Sí? Porque tampoco nos tenemos que olvidar que la historia ha sido la herramienta de la escuela para la penetración ideológica, si uno toma un poco la idea de Bourdieu, para generar hábitos, para unificar, para crear ciudadanos, para políticas nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también recordar esta categoría, en algún momento probablemente les ponga algo respecto de historiografía escolar para que lo tengamos en cuenta, y es una posibilidad también de darle una vuelta de tuerca
para quienes les interese el tema de trabajar con manuales y que no sea un trabajo de manualística. ¿Sí? Así como... Hola, disculpe, Sí. ¿puede repetir el nombre del autor de la categoría? El autor es Rafael Valls Montés. Les decía que es uno de los, ahí se los anoto, es uno de los innovadores, es uno de los autores españoles que ha formado parte de estos grupos de innovación. Incluso él tiene un texto sobre historiografía escolar española, está en Google Books, si ustedes lo buscan. Y es interesante pensar en esa categoría, ¿no? Como para romper el tema de, ya sabemos que los manuales son esto, aquello y lo otro, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con ese análisis de los manuales? Y ahí me parece que capaz, pensando en un trabajo de investigación, se puede asociar esta categoría de Valls Montés con la categoría de código disciplinar de Raimundo Cuesta. Raimundo Cuesta es otro de los autores españoles que formó parte de estos movimientos innovadores. Entonces Raimundo Cuesta dice que la historia en España tiene un código disciplinar, es decir, que hay cosas que uno encuentra y que son características de esa historia escolar: nacionalismo, elitismo, que historiográficamente es arcaico, ¿sí? Arcaísmo historiográfico. Entonces, también el desafío es poder articular esas categorías y pensar en una investigación sobre historiografía escolar. ¿Qué características tiene la historiografía escolar argentina? Como el tema es muy grande, tal vez es interesante trabajarla por temas, ¿sí? En tal tema, ¿qué pasa con esto? Bien, también vamos a ver algo de Rafael Valls Montés para pensar estos aspectos. A ver dónde estaba yo. Entonces lo que pasa es que no los veo, entonces tengo que salir del archivo para verlos. Esta es una deficiencia del Meet, que creo que el Zoom no la tiene, que es que cuando uno publica una pantalla, le queda la pantalla en un lado y el resto en el otro. Bueno, también de este texto de Prats, que era el que le decía hoy, que es un libro bastante grande, la sugerencia es leer la tercera parte. Después dejen para el verano el resto. Pallés y Enríquez, la investigación en didáctica de la historia, y el último artículo que quería darles es Miralles, la investigación en didáctica de las ciencias sociales. Este texto de Audigier es bastante interesante y lo tengo en deuda, seguramente se los estaré subiendo lunes o martes de la semana que viene, se los estaré mandando por mail. La idea, ahí vuelvo, la idea es mandarles hoy el material por mail. Si les mando esta presentación, tienen ahí los links. Si tienen alguna dificultad con los links, díganme y lo reviso para que ustedes ya los tengan disponibles y los puedan leer. Entonces les puedo mandar el cronograma y este texto para que ustedes ya tengan todo para empezar a trabajar. Yo les di mi mail. Ustedes lo tienen en el envío que yo les hice. Sí, les pido algo, la gente que cursó conmigo ya sabe. Yo tengo un problema de pantalla, recibo muchos mails por día, muchos, y entonces cuando van saliendo de pantalla ya, vieron, dejo alguno, o después lo contesto, y ya cuando salió de pantalla, pasaron 3 pantallas, ya me resulta como imposible encontrar nada. Entonces, sí les pido que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta y me escriben por mail, en el asunto pongan Maestría en Enseñanza de la Historia o MEI consulta de tal cosa, ¿sí? Entonces eso sí les pido que para que yo lo identifique y automáticamente lo pongo en la carpeta correspondiente.
Así evito que se me pierda en el fárrago de cosas. Por mi parte creo que nada más, no sé si hay dudas, preguntas. Miraba el chat a ver si tenía algo pendiente, creo que no. Marisa, mando la bibliografía con el texto ahora. Después, el martes, cuando me amigue con la plataforma, por ahí les subo todas las cosas a la plataforma también para que lo tengan. La parte más fácil es la de alumnos. No les voy a... les digo algo, si no entregan el trabajo en el plazo que corresponde, el seminario, los pongo a cargar cosas en la plataforma. Porque cargar como profesor es terrible, es lo peor que me ha pasado. Así que ese va a ser el castigo, les aviso. Y ahí van a padecer, van a ver. Bueno, no, la idea es que lo puedan entregar cuanto antes. ¿Mm? Así que vamos a ver si podemos hacerlo. Y la idea es que vayan pensando un tema de investigación, quienes recién empezaron, que les gustaría trabajar. Que no sea muy loco, pero bueno, si es loco no importa, le vamos dando forma de manera que sea viable. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, nada, se quieren ir a comer, digan la verdad. Ya les leí el pensamiento. Quería hacer un comentario con el tema que usted plantea de la manualística, esto de la categoría, porque a mí me llama la atención cómo yo conozco solamente la experiencia de la Facultad de Humanidades de La Plata, cómo el tema de los relatos, de los manuales, es una cosa como que a nadie le dio mucha bola, digamos, desde la academia, por lo que yo veo. Y de hecho muchos compañeros de la facultad, cuando a mí me empezó a interesar esto, me miraban y decían, ciencia de educación, como que me estaba interesando algo de ciencia de educación. De hecho me pasó con un profesor de la facultad también que no le interesó mi trabajo porque decía que estaba en relación con la ciencia de educación. Cuando yo lo que me interesa es analizar el relato histórico. Entonces, como que, y pensarlo como manualística, a mí me parecía como algo muy como cuadrado, como cerrado, como... me llama la atención eso, el poco interés desde la academia, de la facultad, a pensar cómo llega la historia a la escuela, ¿no? Que esa casi la mayoría de la población, como que... Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, a ver, distintas cosas. Hubo una etapa, en la primera etapa, a partir de 1880 en adelante, donde los profesores de historia eran académicos, estoy pensando en Levene, daban clase en escuelas y escribían los manuales escolares a la vez que escribían historia académica. Y era una época en la que quizá la historia escolar era un resumen de la historia académica. Lo que pasa es que después fue pasando el tiempo y la academia se despreocupó, digamos, la historiografía se despreocupó de los manuales escolares. Y también hubo épocas en las que quienes escribieron manuales escolares ya no eran gente de historia, sino de letras. Cosmel Ibáñez, por ejemplo, el profesor de letras. ¿Quién no ha leído, quién no ha estudiado por Cosmel Ibáñez? Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar es esto. La historia escolar abreva en la historia académica, ¿sí? La ciencia de referencia, la disciplina de referencia es la historia académica, pero la historia escolar no es el resumen de la historia académica, es una construcción de la escuela con objetivos escolares, que son formar ciudadanos, homogeneizar, en este caso ahora formar ciudadanos críticos, pero en realidad la escuela tiene su propia concepción de lo que hay que estudiar, de lo que hay que enseñar en historia. Entonces por eso nosotros consideramos que la historia escolar es una disciplina escolar y los manuales responden a esa característica de disciplina escolar con los objetivos de la escuela. Y hay temas que se vienen repitiendo desde añares. Por ejemplo, yo siempre digo que en los manuales escolares el Cabildo del 22 de mayo es una reunión de 4 amigos. ¿Vieron? Entonces, que Castelli dice una cosa, le responde otro, y en realidad, si uno va al acta del 22 de mayo, no tiene nada que ver, ni siquiera están juntos. Está
Benito Lué, que es el primero que habla. 3 páginas después aparece Castelli, que no dice lo que dice el manual. O sea, Castelli no habla de la retroversión del poder, jamás en el acta del 22 de mayo, nunca salió de su boca. Villota está 3 páginas después hablando de otra cosa. Y por último paso, 4 páginas después hablando. Entonces uno dice, ¿cómo fue que la historia escolar construyó una reunión de 4 amigos donde uno dice una cosa, el otro le responde, el otro le responde y el otro le responde, cuando no, ni siquiera fue la realidad? ¿Saben de dónde salió el relato de Castelli con la retroversión del poder? De un comentario que hacen los oidores a los que habían echado sobre un tumulto, una discusión que hubo, que quedó registrada en el Cabildo como tumulto, donde ellos dicen que Castelli dijo tal cosa. Y no hay otro documento. Entonces, fíjense cómo hubo una conveniencia, evidentemente, de la historiografía académica para enseñar ese relato en la escuela, que es nada más lejano de la realidad. Y si uno piensa que en realidad se quiso tapar, el Cabildo, supongan, del 22 de mayo, quiso tapar esta cuestión de la retroversión del poder en Castelli, también es loco pensar eso, porque sí menciona el Cabildo del 22 de mayo todos los que no son Castelli y sí hablan de la retroversión del poder. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la historiografía escolar para recuperar la figura de Castelli y subirlo a uno de los mayores pensadores de la retroversión del poder, aun cuando eso no figura en el acta de referencia? Quizás estaban construyendo próceres, ¿sí? Belgrano. Ustedes saben que Moreno terminó siendo acusado de jacobino, etcétera, 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 porque escribió un plan de operaciones, que la historiografía todavía discute si es apócrifo o no es apócrifo, pero el hecho de haber escrito un plan de operaciones terminó con su reputación historiográfica. Ahora, Belgrano también escribió un plan de operaciones, pero la academia nunca escribió una letra diciendo que Belgrano presentó un plan de operaciones a la Junta. Entonces, fíjense que hay ocultamientos dentro de la historia académica, dentro de la historiografía, que de alguna manera también se trasladan a la historiografía escolar. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuáles son las características de esta historiografía escolar en determinados temas o en determinados problemas? Entonces, ahí vamos con esto con esta posibilidad de lo que plantea Valls-Montés para darle la vuelta de tuerca al tema de los manuales. ¿Sí? Sí, y una cosa más agrego, que también hay que tener en cuenta la importancia de la formación del profesor de historia, porque muchas veces, o sea, por lo que yo he ido registrando, si bien todos decimos que no usamos el manual, se usa mucho el manual, porque en las escuelas los pibes no tienen plata para comprar las fotocopias y lo que hay son los manuales. Yo tengo experiencia en enseñar en el FINES y hay manuales que hizo el Ministerio de Educación para el FINES y los usan, y muchas veces pasa de que uno no tiene mucha formación sobre un tema y termina un poco usando lo que está en el manual, porque como que está resumido, entonces uno como que sigue reproduciendo un relato inconscientemente, como que el manual termina como imponiendo lo que se enseña también un poco. Eso no es. A mí no me parece, y acá corro el riesgo de que ustedes digan, mirá lo que dice, a mí no me parece que usar el manual sea malo, porque es lo que tienen a mano, yo creo que la mayoría de los chicos. Entonces uno tiene que conocer los manuales que usan y empezar a analizar lo que dicen y a ponerlo en cuestión. Entonces yo insisto en esto, porque hay veces, y bueno, y quienes cursaron el seminario de innovaciones conmigo saben qué es lo que voy a decir, hay veces que se cree que la innovación está en el recurso. Entonces, si yo pongo la computadora en el aula, hago unas clases maravillosas. Y si voy a poner la computadora en el aula
para pasar un PowerPoint y le pongo un afiche o se lo escribo en el pizarrón. Eso no me va a cambiar una clase. Tampoco me va a cambiar una clase poner un texto de Alperín en vez del manual. Entonces, lo que me va a cambiar la clase es lo que yo tenga en la cabeza para enseñar. Digo, en la cabeza del profesor, en esa construcción didáctica que hace el profesor del conocimiento histórico que va a enseñar, ahí está la innovación o la tradición. ¿Sí? Y eso es lo que yo traslado al uso del manual, al uso de la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un texto que yo produzca no va a ser innovador si las preguntas que le voy a hacer a ese texto no tienen problematizaciones. Entonces, puedo usar tranquilamente el peor manual y hacer una clase maravillosa, o puedo usar el mejor manual y que mi clase sea un desastre. Entonces, lo que yo tengo para decir sobre ese manual, lo que yo voy a preguntar, lo que yo voy a problematizar, eso es lo que va a marcar la pauta de si mi clase es buena o es mala. Pero el manual es inocente en todo esto, ¿sí? Yo saco los manuales del aula y puedo dar unas clases tradicionales fantásticas. Y puedo trabajar el peor manual y dar unas clases maravillosas. Entonces, la innovación no está afuera, está dentro de nosotros, en lo que podamos hacer, en lo que podamos preguntar, en lo que podamos problematizar, en lo que podamos desnaturalizar. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la cuestión y eso es lo que uno por ahí tiene que pensar y eso es lo más difícil. ¿Mm? Entonces, en la intersección entre la historia y la enseñanza de la historia, ahí es donde está la innovación o la tradición que yo voy a proyectar en mis clases. Después, si quiero, le puedo echar la culpa a los alumnos que se desmotivan, que no entienden, que no les interesa, que no sé qué, o le puedo echar la culpa al manual, o le puedo echar la culpa a lo que quiera, a la puerta, a lo que ustedes quieran, al color del aula. Pero la realidad es que acá es donde está la construcción que yo hago para que fracase o para que sea maravillosa. Y después sobrevivir al síndrome del picaporte. ¿Vieron? Síndrome del picaporte es cuando yo termino la clase, salgo del aula y suelto la puerta y suelto el picaporte y ahí va caminando uno por el pasillo y va diciendo, no, ¿cómo dije esto? ¿Qué me pasó con aquello? Me olvidé tal cosa. Entonces, ahí es donde uno se encuentra con uno mismo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la cuestión. ¿Mm? Tengo por acá a Pablo Reynoso que dice, hay además un estereotipo del manual y del docente, lo que dice el manual, lo que dice el docente son palabras santas, y los docentes no tenemos por qué saber todo. Marisa dice, muchas veces lo que dice el manual es más palabra santa que lo que decimos nosotros, especialmente cuando usamos el manual para discutirlo. Yo no sé si el docente ya, chicos, así es palabra santa. Yo creo que ya estamos tan cuestionados por todos que ya nadie, ni nuestros propios alumnos, muchas veces no nos creen. Entonces, esa es un poco la realidad. Pero yo creo que el manual hay también que contrastarlo y preguntarle y discutirle y poner otro material a la par. Pero sí usar fuentes históricas y sí usar bibliografía histórica también para contrastar. ¿Mm? Así que bueno, esa es un poco la cuestión que vamos a seguir discutiendo a lo largo de la maestría. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, el miércoles arrancamos con el foro, me quedo a disposición por cualquier duda, pregunta o lo que necesiten. Si yo veo que varios mandan más o menos las mismas preguntas, hago un mail general para todos, así todo el mundo está en conocimiento, ¿sí? Y nos quedamos en comunicación y vamos viendo cómo va el foro para ver si necesitamos un encuentro el sábado que viene para armar lo que vayan leyendo o si va ya trabajándose en el foro. ¿Sí?
Bueno, entonces nos quedamos en comunicación. Un gusto y nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Chao, Hasta luego. Buen fin de... Chau, chau. Hasta luego. Gracias.